Qué gusto, mi nombre es Ciro Pérez, bienvenidos a Change TV de Change Americas. Hoy vengo con un tema que me ha encantado y que muchas personas me pidieron grabar, y es que precisamente cuando se trata de negociar, hay muchas formas de hacer, a las buenas o a las malas, como dirían algunos. Sin embargo, otros han propuesto mejores prácticas y hoy precisamente les traigo 9 reglas de oro para negociar de manera efectiva. Desde que descubrí este tipo de autores que hoy les voy a traer a la mesa, la neuronegociación y otros elementos claves para negociar, sí que he mejorado posiblemente mi apuesta al momento de negociar. No les voy a decir que todas las negociaciones salen perfectas, porque no creo que exista un negociador en el cual todo le salga perfecto. Pero sí he mejorado la efectividad, entendiendo la efectividad como lograr los intereses que las partes están buscando para llegar a un acuerdo gana-gana y que ojalá sea de largo aliento. Así que bienvenidos a este capítulo para aprender a mejorar sus procesos de negociación. Bueno, negocia y obtendrás lo que quieras, dicen por ahí. Aprender a negociar primero que todo es una virtud, pero además es una habilidad que se puede desarrollar. Y digo que es una virtud porque definitivamente hay personas que nacen con esa capacidad negociadora. Personas que sin necesariamente tomar un curso de negociación logran negociaciones maravillosas. Ahora bien, la negociación es una capacidad que se puede desarrollar y existen técnicas, gente que se ha dedicado montones de años a estudiar, gente muy capaz en negociación. Desde negociación de conflictos hasta negociar tu salario, desde negociación de proyectos hasta comprar un producto, se podría considerar que es una negociación. Y es que en la negociación intervienen dos o más partes buscando suplir una necesidad o buscando un objetivo. Aprender a negociar entonces se ha convertido en una de las habilidades fundamentales de los gerentes en la actualidad y precisamente Change Americas y acá en Change TV les vamos a compartir algunas de las literaturas, herramientas, metodologías que hemos aprendido. Así que bienvenidos a estas 9 técnicas para mejorar sus procesos de negociación. Quiero invitarlos precisamente a arrancar con esta frase. Me voy a tomar el tiempo de leer. Le dice, no se trata de lo que mereces, se trata de lo que negocias. Piensa por un momento en esta frase y te invito a que pienses por un momento qué has logrado en tu vida a nivel de logros. Muy seguramente en un altísimo porcentaje de esos logros han sido por tus virtudes como persona, pero estoy seguro que también ha sido por tu capacidad de negociar, o así se llama, con otras personas. Así que veamos algunas reglas fundamentales que si ya las sabías, síguelas reforzando, pero si no las sabías, empiézalas a aplicar y que este próximo año precisamente sea una oportunidad que te vuelvas un caso de éxito de negociación exitosa. Regla número 1, pero antes de eso, quiero recordarles a todos los colegas de Change Americas que en todos los casos, todo lo que ustedes hagan, siempre respóndanse a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el retorno de inversión de lo que están haciendo? ¿Cómo están generando valor? ¿Hacia ustedes mismos, hacia su empresa, hacia los demás grupos de interés? Por eso, antes de la regla número 1, quiero hablar del ROI de la negociación. ¿Cómo podría yo saber si realmente he mejorado en mis capacidades de negociación? Pues fácil, porque logro generar mejores ingresos, porque he logrado traer o atraer más clientes, porque logro mejores acuerdos que se solidifican al pasar de los años, porque de una u otra forma se plantean mejores condiciones de vida o de trabajo para ti y las personas que te rodean, porque has logrado mejores inversiones o más ahorro, o porque has reducido gastos innecesarios, qué sé yo. Pero pregúntate, ¿cuál es el ROI de la próxima negociación? Y es que, así sea comprar un regalo de Navidad, al final estás buscando ya sea optimizar tus ingresos para comprar mejores regalos o más regalos, hasta meterte a una página web y negociar con un chatbot una mejor alternativa, por ejemplo, para una cita médica. Es decir, piensa por un momento que todo es negociar, pero todo trae retorno. Y por eso, a más retorno, diría uno, mejor negociación. La regla número 1 tiene que ver con algo que nos han enseñado hace mucho tiempo, y es que más del 93% de los elementos que
participan en un proceso de negociación son definitivamente emocionales. De hecho, Jordan Belfort, el famosísimo, bueno, Leonardo DiCaprio lo volvió muy famoso, el famosísimo Lobo de Wall Street, tiene un libro que me encanta. La verdad que este año lo empecé a revisar precisamente porque muchos de los clientes que nos pidieron actividad y actualidad en temas de negociación me motivaron a leer pues uno de los que posiblemente tienen mejor goodwill a la hora de convertirse en buenos negociadores y cerradores de negocio. Jordan Belfort se quebró a los 25 años y a los 34 ya era multimillonario. Luego fue a la cárcel y lo demás es historia. Hoy en día es capacitador y ayuda a mucha gente. Muy seguramente a algunos les encanta, otros no. Otros se quedaron con el morbo de la película, pero él plantea unas ideas maravillosas en su libro El Camino del Lobo. Por ejemplo, esta regla del 7-38-55, o sea, así es, 7-38-55. Les confieso que no sé cómo llegan a esos números, pero la mayoría de los autores coinciden que por ahí es la cosa. Y es que se sugiere que en un proceso de comunicación y de negociación, tan solo el 7% de la negociación corresponde a las palabras que tú dices. Yo soy convencido que las palabras son poder y que las palabras pueden usarse para construir o para destruir. Hoy soy un convencido y cada vez más que todo lo que digo a través de mis redes sociales, la manera como me expreso en público, la manera como converso con mi familia a la hora de cenar o de estar un domingo en un barbecue, todo eso que hablo y todo eso que digo podrá ser, como dicen por ahí, ten cuidado con las palabras porque tú te conviertes en esclavo de lo que dices. Así que, ojo con esto, el 7% de las cosas que dices, de las palabras que utilizas, cambian completamente el devenir de una negociación. Trata de ser siempre muy correcto en la manera como te refieres a los demás. No sabes cuando tú te estás refiriendo a alguien, por ejemplo, trata de evitar hablar de un extraño o trata de hablar de un tercero para que el presente te respete. Trata de opinar de una manera tal que no sesgues a otro individuo. No sabes si la contraparte con la que estás negociando tiene una amistad profunda con ese individuo. Pero más allá de eso, generalmente las palabras ojalá sean de optimismo. Mira que en las investigaciones sobre psicología positiva me he dado a la tarea de tratar de entender si realmente las personas entusiastas tienen un poco más de probabilidad de negociar. La respuesta contundente es sí. Por eso, ojo con las palabras. Pero el tono es vital, y es que el tono hace que definitivamente se rompan paredes. Aprender a hablar en un tono más suave y un tono tal vez misterioso, pero a veces en un tono firme y mucho más concreto, ayuda a ejemplarizar seguridad a la hora de tratar una negociación. Una de las técnicas que se recomiendan en varios de los libros es que te grabes, por ejemplo ahora que muchas de las reuniones son virtuales, aprovecha a grabarlas y posteriormente te das la oportunidad de autoobservarte. Eso ayudará mucho a darte cuenta qué tipo de emociones estás generando en los interlocutores o en los receptores de la información. Muy importante adicionalmente el lenguaje corporal, la manera como tú abordas a otra persona. En la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría, se acostumbra a dar la mano en un tono de afirmación y seguridad. O poner el puño, como que la pandemia nos enseñó que era mejor poniendo el puño y no dando la mano. Sea como sea, aprende a mostrar firmeza, seguridad. Sobre todo una seguridad que no eleve por encima del otro, pero sí una seguridad que haga sentir al otro que somos iguales y que podemos negociar y que ambos somos importantes para la negociación. En últimas, te invito, como plantea Jordan Belfort en su libro El Camino del Lobo, a que te percibas en un tono amable, entusiasta, motivado a la negociación. Es importante que plantees que todas las negociaciones son importantes para ti, porque en coherencia así mostrarás tu lenguaje verbal y no verbal. Te invito entonces a que recuerdes esto. La persona más experta no tiene que estar hablando que es experto. Simplemente lo demuestra a través de sus hechos y sus actos. Regla número 1, perfecciona tu lenguaje. Obviamente, tengo que pasar a la regla de una pregunta que alguna vez me hice y que me ha caracterizado tratar de indagar cuál es la respuesta. Y es, ¿cuál es la palabra que más convendría a la hora de hacer negociaciones? Gústenos o no, hay muchas palabras que podrían ayudar a negociar.
pero definitivamente hay una palabra que al cerebro le encanta, que es difícil de entender y comprender, porque es intuito persona, y es la palabra justicia. Cuando hablamos de un trato justo, nos referimos a un interés en particular, de la manera como esperaríamos trascendiera, en este caso, una negociación. La palabra justicia ayuda mucho a que el cerebro se relaje y piense que es correcto lo que se viene haciendo en materia, en este caso, de negociación. Me parece muy importante que la justicia, lo primero, y aunque aquí no está escrito en mis ayudas audiovisuales, sí te invito a que indagues un poco qué entiende por justicia la contraparte. Porque la justicia es, si bien un valor, es un valor que tiene tantos significados como personas hayan en una negociación. No puedes caer en el sofisma de distracción de pensar que la justicia es igual para todos. Por eso, te invito a que primero, con respeto, aprendas a identificar qué es justicia para el otro y evidentemente, si quieres negociar con esa o esas personas, aprendas a respetar las diferencias. Te puede llegar una persona que, por ejemplo, sea muy machista y que evidentemente preferiría, por ejemplo, no negociar con mujeres. Esto no es que sea bueno o malo, tú puedes retirarte de una negociación si consideras que esto puede ser un agravio. Sin embargo, si puedes trascender y respetar esa diferencia y eventualmente esa diferencia no afecte de manera ética el resultado, acepta las diferencias. De hecho, aprende a tener amor sobre lo tuyo, lo que llamamos autoestima. Porque si tienes alta autoestima, no te afectará que otra persona piense en términos de justicia un poco diferente a ti. Por eso los principios y los valores son fundamentales. Tú sabrás en tu corazón y tu mente cuándo es mejor retirarse, si definitivamente la justicia para el otro es demasiado poco aceptable. Otros elementos claves en esta regla de aprender a negociar en lo justo es definitivamente, como lo planteamos, entender de forma justa los puntos de vista tuyos y de los demás. Piensa que cuando una persona o un grupo de personas se sientan a negociar contigo, tienen dentro de su mente unos principios básicos de lo que es correcto o justo en esa negociación. Por lo tanto, escuchar esas premisas, esos argumentos, esas creencias, te ayudará también a dominar la negociación, porque en la medida que tú entiendes lo que el otro está planteando, de una u otra forma también es importante al momento de justificar el por qué es importante negociar, por ejemplo. Otro elemento que me parece muy importante es trata definitivamente de plantear frases como qué es lo correcto, por qué sería justo esta negociación, qué elementos asociados a justicia te harían pensar a ti y a la contraparte que llegaron a la mejor alternativa posible de negociación. Utiliza mundos hipotéticos, como por ejemplo, en términos de justicia, si todo fuera ideal, este debería ser el acuerdo al que deberíamos llegar. Adicionalmente, recuerda que si bien la justicia es un concepto muy lógico, las emociones imperan sobre la lógica. Así que vende emociones y justifica con la lógica. Te voy a poner un ejemplo. Podrías decir, me ha encantado esta negociación, me ha parecido absolutamente justa y te quiero explicar por qué. Fíjate que el hecho de decir que te ha encantado es apelar a una emoción, hace sentir al otro importante y hace sentir que ese espacio valió la pena. Si solamente te refieres a la lógica, perderás una gran oportunidad de ser un gran negociador. Así que la regla número 2 para mejorar tus procesos de negociación es apelar a la justicia. La regla número 3 es bien interesante porque diferentes autores, William Ury, te recomiendo los libros de él, de hecho varios de sus libros los he leído para preparar mis ponencias acerca de negociación, profesor de Harvard, ha insistido en que siempre será mejor un buen sí que un mal no. Y por eso aprender a identificar el sí del otro es una técnica que utilizamos muchos para poder identificar dónde parar, dónde seguir, dónde estirar la negociación. Lo que se llama precisamente el BATNA o la mejor alternativa de acuerdo de negociación posible ha sido desarrollada por múltiples autores, desde el método de negociación de Harvard hasta precisamente autores como William Ury. En esto me gusta mucho tratar de sugerir siempre que a través de las preguntas identifica precisamente cuáles podrían ser los escenarios o alternativas de negociación. Tratar de identificarlo a punta de hipótesis te puede llevar varios dolores de cabeza. Por eso en una negociación es importante
Entre más confianza haya, más información seguramente se va a brindar. Aprender a identificar precisamente cuál sería la mejor alternativa de negociación posible para ti y cuál es la mejor alternativa posible de negociación para la contraparte. Y en esas dos batnas hay que empezar a jugar, tratando de llegar a donde ambas partes tengan acuerdos gana-gana, que no los saque de la negociación y que eventualmente cumplan lo correcto para las partes. Muchas veces cuando tú ganas una negociación y el otro pierde, muy posiblemente tú también vas a perder a largo plazo. Ejemplos hay varios. Miren, les voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años. Tenía que vender un carro y esa venta del carro fue una venta de oportunidad. Y definitivamente la persona que me vendió el carro, ¿cierto? Tenía que venderlo a un precio muy, muy rápido. Por lo tanto, yo le hice una oferta, pero una oferta que posiblemente era demasiado baja y la persona necesitaba el dinero. Así que la persona lo aceptó, muy posiblemente yo me vi beneficiado en el corto plazo, pero lamentablemente no caí en cuenta por el precio de oportunidad de indagar un poco más sobre el carro y su pasado. Luego de eso tuve muchos problemas con el carro y con el motor y de una u otra manera esta persona siempre me respondió, business are business, yo te dije cuál era el precio, tú no preguntaste más, yo te lo entregué. Seguramente perdimos ambos porque nunca más hicimos negocios, pero creo que al final tratar siempre de identificar también una buena alternativa de negociación para el otro a corto, mediano y largo plazo será importante. De hecho, desde esa vez aprendí que siempre que vendo un carro trato de hacer amistad o cercanía con la persona porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Cada uno decide con lo que les acabo de decir, pero aprender la regla número 3, el BATNA, es vital para aprender a negociar. Ten varias alternativas de antemano. No te cases con una única, porque en el mundo de hoy, un mundo tan buca, ¿no? Un mundo tan cambiante, hace que también las condiciones de negociación puedan cambiar de la noche a la mañana. Una devaluación de una moneda local, una inflación incontrolable, una pérdida de un ser querido, podría cambiar alternativas de negociación de la noche a la mañana. Ten varias alternativas tú, no te cases con una sola. En la regla número 4, definitivamente rompe muchos esquemas de negociación tradicional. Muchos de los planteamientos sobre negociación sugerían que siempre era mejor lanzar la segunda carta que la primera. Sin embargo, con el pasar de los años y sobre todo gracias a Behavioral Economics o economía conductual, se planteó la idea que es mejor anclar que dejarse anclar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vayas a plantear una negociación, en el pasado se sugería que era mejor que la contraparte votara el número, como se dice vulgarmente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que vas a lanzar o vas a comprar un vehículo y tú estás esperando que el otro te diga cuánto es el precio. Bueno, pues es una buena forma de negociar. Sin embargo, las investigaciones han sugerido que ahora, gracias al entendimiento del anclaje, ¿qué es el anclaje? El anclaje es una técnica que se instala en el cerebro y a través de esa técnica se empieza a considerar que hay un punto de negociación. Vamos a poner un ejemplo. Si tú vas a vender un vehículo y el vehículo en el mercado vale, no sé, $20,000 y las redes sociales sugieren que ese carro valga $20,000 y tú planteas que lo vendes en $17,000, pues el comprador podría considerar dos cosas. O una, es una oportunidad, en cuyo caso lo aprovecharía. O dos, hay gato encerrado, como decimos en América Latina. Por eso el anclaje es muy importante. Yo definitivamente creo que depende de tus intereses, el anclaje puede ayudar montones y podrías lanzar el primer número en la mesa considerando que ese número, bien o mal, se va a convertir en un anclaje. El anclaje puede muchas veces jugar a favor, también puede jugar en contra. Por ejemplo, lanzar el primer número en una propuesta económica puede ayudar a que el cliente ya no o prospecto no quiera seguir avanzando contigo por considerar que el precio era demasiado poco atractivo desde el principio. Sin embargo, el hecho de que tú pongas el precio en la mesa también acelera los procesos de negociación. Muchos clientes hoy valoran eso. Si hay confianza, sería interesante que los dos planteen cuál es su anclaje para poder empezar sobre ello también a entender qué rangos tenemos. Un ejemplo podría ser, y esto lo aprendimos en una firma de consultoría llamada KPMG, y era que siempre que visitaras a un prospecto, trataras de indagar cuándo tomaban la decisión, quién tomaba la decisión y qué rangos, no cuántos, sino qué rangos presupuestales manejaban, con el fin de que también pudiéramos calibrar si nuestra propuesta aplicaba o no y no salirnos demasiado del mercado,
que terminara por perder una oportunidad de oro. Como lo plantea aquí el material, que por cierto le agradezco a mi equipo de marketing, a Cristian Ruiz y su equipo, que me ayudan a preparar estas investigaciones, ¿no? Definitivamente, depende de tus intereses, trata de anclar o más alto o más bajo. Yo personalmente soy en esto muy americano y es que a mí no me gusta estar pidiendo descuentos todo el tiempo. Hay personas que sí, y en general los latinos les parece que eso es lo correcto. Yo considero muchas veces, no me gusta tanto ese regateo. Obviamente a veces lo hago, tampoco acabo de decirles que no, pero me encanta cuando una persona cree que lo que me está proponiendo es justo. Por lo tanto, incluso no necesariamente me quedo siempre con el menor precio puesto en la mesa. Incluso a veces propongo subir el precio si eso, independientemente, no afecta a mis intereses, pero podría mejorar los de la contraparte. Como les digo, son formas de ver la vida y en este caso las negociaciones. La regla número 5 es muy interesante, nos lo enseña la mayéutica y es aprender a hacer preguntas. Un buen negociador aprende a entender el campo de juego. Uno de los libros más vendidos y más reconocidos de negociación es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y precisamente en este libro se sugiere lo importante de aprender a conocer el terreno. Él lo planteaba en términos de guerra y sugería conocer los terrenos del enemigo, conocer sus estrategias, su manera de abordar un problema, una crisis. Bueno, yo acá no quisiera hablar de enemigos, más bien quisiera hablar de colegas con los cuales vas a negociar. Y pensemos por un momento, a través de las preguntas, poder descubrir las creencias, los motivadores, las necesidades, los problemas, los estándares financieros. No es lo mismo una persona que ha negociado contratos de millones de dólares a personas que de pronto no han tenido esa experiencia. ¿Por qué? Porque una persona que ha negociado contratos de millones de dólares tiene mucha más cancha, si se puede llamar así, en términos de lo que podría ser una buena negociación a largo plazo. Por ejemplo, una persona que ha negociado un software como un ERP, por ejemplo, SAP o Oracle, sabrá que muchas veces comprar el precio más bajo le puede traer múltiples problemas en el mediano y el largo plazo. Así que identificar los estándares financieros de la persona también te ayudará a saber con qué tipo de negociador estás en la mesa. Otro elemento que me parece importante es aprenderse la famosa técnica de ¿qué tan? Repítelo. Acá que estás viendo Change TV. ¿Qué tan? Cuando estás queriendo hacer preguntas abiertas, podrías utilizar el ¿qué tan? ¿Qué tanto sabes de mi producto? ¿O qué tanta experiencia tienes utilizando productos de la competencia? ¿O qué tal te fue la última vez que hiciste una negociación parecida a esta? El qué tan, en inglés what if, te ayuda enormemente a mejorar tu nivel de pregunta y como dicen por ahí, un buen negociador 70% del tiempo pregunta, 30% del tiempo argumenta. ¿Cómo te ha parecido este capítulo de Change TV? Te invito a que veas los otros 55 capítulos. Hay gente maravillosa con la que he podido conocer, entrevistar. El último capítulo de Arturo Mejía fue un capitulazo. Así que si estás viendo este capítulo y te gusta, te invito a que veas los anteriores. En el anterior hablamos de experiencia de marca y marca empleadora. Pero volvamos a las reglas de negociación. La regla número 6 es aprender a no debilitarte en momentos difíciles. Y es algo importante que comprendas y es que todas las negociaciones, por familiares que sean, van a tener momentos difíciles. Ya sea porque se resquebrajó la confianza, ya sea porque la promesa de marca o promesa del producto a negociar no cumplió todas las expectativas, ya sea porque eventualmente te enteraste que había una mejor alternativa de negociación entre las partes, en fin. El solo hecho de tener objeciones no es malo. Recuerda que una objeción, en últimas, no es otra cosa que un nivel de, llamémoslo así, desconfianza o inseguridad frente a tu producto, tu promesa o tu marca. Así que vuélvete amigo de las objeciones. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero, invita a la contraparte a indagar posibles objeciones. No te dé miedo a hablar de ello. A mucha gente en las negociaciones le da miedo, por ejemplo, hablar de dinero. Y el dinero no es bueno ni malo. El dinero puede ser muy bueno, pero también puede acabar familias, por ejemplo. Yo personalmente creo que, y lo he aprendido con los años, hablar de dinero es muy importante. Y si tu producto genera tanto valor como prometes, aprender a hablar de mucho dinero sí que es importante. Así que no te debilites en momentos difíciles. Por el contrario, si te critican, te cuestionan, incluso has perdido un negocio,
Es una oportunidad de, como dicen por ahí, dejar una puerta abierta. Personalmente te cuento que cuando pierdo negocios, trato en lo posible de pedir feedback de mis no clientes, porque ellos también te han dado feedback al hecho de no comprarte un producto, por ejemplo, ya simple y llanamente te está diciendo que hay alguien que lo está haciendo mejor. O que tu producto es suntuoso, es un nice to have y el cliente no necesariamente está interesado en gastar plata en ello. Así que aprender a preguntar, definitivamente, recuerda, vuelve las objeciones parte de tu capacidad. Vuelve los momentos difíciles una oportunidad. Y vuelve, y te lo digo así abiertamente, vuelve los procesos difíciles como parte armónica de tus procesos. Prepárate para ello, haz simulacros, hazte preguntas difíciles antes de llegar a una negociación. Y si te llegan a sacar de tu zona, pues pide un receso, porque como dicen los finlandeses, es mejor negociar al otro día. Regla número 7. Creo que lo hemos escuchado en todo lado, parece un cliché, y es que definitivamente deja las puertas abiertas y sé suave con las personas. Cuando tú rompes una relación, por la razón que sea, por tu egoísmo, por tu ansiedad, porque de una u otra manera ya no sientes a esa persona cercana, estás perdiendo la oportunidad de hacer negocios en el futuro. Esto no quiere decir que seas una monedita de oro y le caigas bien a todo el mundo y todo el mundo te cae bien y somos Alicia en el País de las Maravillas, no. Pero sí es importante que tú comprendas que definitivamente las personas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones las vas a hacer con personas. Incluso si estás negociando con un chatbot, como lo dije anteriormente, detrás de un chatbot terminará bien una persona. Entonces, en definitiva, si hay problemas, confronta los hechos. Como decía un político en Colombia, Álvaro Gómez Hurtado, vuelve a lo fundamental. Si tienes dificultades y problemas, definitivamente trata de dejar siempre las puertas abiertas. También aprendes a retirarte de una negociación con dignidad. Hay momentos, acá recordando este año precisamente que estoy grabando Change TV, he tenido múltiples aprendizajes, desde aprendizajes de salud personal hasta negociaciones difíciles con clientes, que no quiero llamarlos difíciles porque alguien me decía que no hay cliente difícil, lo que hay es falta de habilidad para manejar ese tipo de personas. Me ha encantado. Y este año precisamente he comprendido sobre todo el arte de tratar de dejar las puertas abiertas. No siempre pasa, es muy difícil, pero si dejas las puertas abiertas, afrontas los problemas con dignidad, comprendes que de una u otra forma el cliente o tu contraparte puede ver problemas donde tú no los estás viendo, definitivamente aprende a hablar de ello. Sé duro con el problema. Identifica y aprende a asumir la responsabilidad. Cuando hay un problema, la responsabilidad es de las dos partes, no es solo de una. Cuando tú aprendes a entender y asumir la responsabilidad, hay un poquito más de probabilidad que la contraparte también lo haga. Bueno, nos quedan 2 reglas para cerrar nuestro capítulo de Change TV, y es que definitivamente aprender a dirigir o manejar o anteponernos a un no es fundamental. Dicen los expertos que cuando tú estás haciendo negociaciones, nada está negociado hasta que todo está negociado. Raquel Llerena del Banco BBVA me enseñó esa frase y yo realmente le creo hoy, porque todo no está negociado o nada está negociado hasta que todo esté negociado. Por eso, recomendaciones, cada cierto tiempo recapitula los beneficios o a los mini acuerdos que se están llegando, recapitúlalos. Hazle recordar a la otra persona que van por el camino correcto, que definitivamente hay elementos fundamentales que les están poniendo en la mesa a negociar. Tratar de no llegar a puntos muertos en la negociación, en donde las partes se levanten y se pierda el acuerdo. Si hay que hacerlo, también acéptalo con dignidad. Este año tuve la oportunidad de hacer un negocio con un hospital muy importante en mi país, pero en el transcurso de los días, la ejecución de ese proyecto no fue exitosa. Y definitivamente alguien me recomendó en su momento y es aprender a dar una pérdida también es importante. Aprender a decir, no, este cliente no es para mí o yo no soy el proveedor correcto para este cliente. A veces nos enfrascamos en unas luchas emocionales de tratar de mantener un no
por más de que sabemos que va a ser mucho más doloroso. También un no puede ser la manera de decir te quiero mucho, pero puedo vivir sin ti. Y los nos también te ponen a pensar qué puedes mejorar en el futuro. Así que los no son malos, pero aprende a sacarle provecho. Un elemento que me parece clave es que cuando recibas no, como te lo dije, vuelve a las bases, vuelve a lo fundamental y vuelve a iniciar. Los negociadores, miren, Larry Ellison, el co-founder de Google, cuenta en su libro que duró más de 290 experiencias contando su historia y su caso llamado Google. Hasta la vez 290 que alguien le puso atención, hubo 289 no, que su producto era una locura. Hoy es una empresa de 63 mil millones, de 63 mil personas y de trillones de dólares. ¿Y saben por qué? Porque, por lo menos así lo veo yo, es un perseverante que aprendió a vivir con el no. Y para cerrar, quiero cerrar con una regla que definitivamente pues es como la base de la vida, ¿no? Oprah Winfrey tiene, lo puedes buscar en internet, ella tiene sus 10 reglas, ¿no? Y su libro que me pareció bien interesante, tengo que confesarles que no soy muy pro Oprah ni esas cosas, pero pues cuando tú has entrevistado a tanta gente como ella, algo has de aprender. Y además es multimillonaria, así que algo tiene que enseñar seguramente. Y en su regla número 10, hoy pues los invito a que lean las otras de ella, pero ella dice, definitivamente aprende a dar las gracias y aprende a cerrar con algo positivo. Trata de cerrar cualquier conversación haciéndole sentir a la otra persona esperanza, haciéndole sentir a la otra persona que al hacer negocios contigo hay un futuro mejor. No se trata de que te sientas el Mesías ni que con tu egocentrismo hagas pensar que todo lo que tocas es oro. No, pero sí a sentir que hacer negocios contigo es lo correcto, es lo positivo. Haz de una u otra forma sentir a la otra persona que contigo habrá mayor bienestar, mayor éxito profesional o mejores logros. De una u otra manera, trata de hacer sentir al otro que la relación será larga y próspera. No hay nada que moleste más a una persona cuando compra un producto o hace una negociación que sentir que fuimos un uno más. Por eso muchas empresas, y sobre todo en los Estados Unidos, yo me quejo mucho que muchas empresas la palabra que más utilizan es como next, como cuando haces fila para comprar una hamburguesa y te dicen next. Pues la próxima vez no digas next, más bien mira a los ojos y dile, me ha encantado hacer negocios contigo, quisiera mantener esta relación de largo plazo. Y ojalá sea genuino, porque si es genuino vas a ver que todo se te devuelve. Y en las negociaciones, todo lo que hagas positivo por ti y la contraparte, todo se devuelve. Así que acá en Change TV, Change America, seguiremos en el 2023 trayéndote información de valor. No dudes en escribirme, en mandarme a través de redes sociales o por LinkedIn. ¿Qué quieres? ¿Sobre qué quieres que hablemos? Te quiero dejar con una reflexión y una pregunta para cerrar este capítulo. Si pudieras escoger 5 personas con las que se te ha dificultado negociar y aplicar estas 9 reglas, ¿quiénes serían? Si tuvieras que mejorar tus procesos de negociación a nivel personal o profesional el próximo trimestre, ¿a quiénes escogerías para aplicar estas 9 reglas? ¿Qué hábitos te sugiero dejar a través de estas 9 reglas? Te invito a pensar, pero también te invito a escribirlo el 31 de diciembre. ¿Y sabes por qué? Porque el que escribe piensa 2 veces. Mucha suerte en el 2023. Te queremos acá en Change TV. Espero a muchos de ustedes poderlos entrevistar y seguir con muchos capítulos con información de valor. Por ahora, muchas gracias. Nos estaremos viendo.